Suena contraria a lo que ya escucharon, créanle al doctor Campos. Y tercero, y parece un poco redundante, ya que esto es un homenaje, quiero dedicar esta comunicación a mi maestro, el doctor Aurelio González, que quizás no fue primer bailarín, pero siempre fue un caballero y siempre fue ingenioso. Así que bueno, el baile como símbolo de cortesanía en novelas de caballerías hispánicas. Cuando el esforzado e invencible caballero de la fortuna, es decir, Clarivalde, parte del reino de Albania, pronto llega a la corte del rey de Francia. Ahí ve justar a importantes caballeros con los que seguro volverá a encontrarse en otros torneos. Pero además tiene la oportunidad de que, cito, en la noche hubo fiestas de danzas y don Félix fue, desconocido y como extranjero, a verlas. Procuró de ponerse cerca de las damas por ver la manera de ellas y de los caballeros cortesanos que allí había. Fin de cita. Con esto tenemos ya una pauta de uno de los ambientes en los que se moverá el caballero, el cortesano. Y a partir de esto reconocemos que no solo las actividades guerreras y las hazañas en las florestas son las que van a interesar y construir a nuestro héroe. Clarivalde parece el caso más evidente, al ser una novela especialmente enfocada en los espacios y comportamientos cortesanos, sin dejar de lado la aventura guerrera. Pero no es la única obra en la que se puede ver la aparición de música, baile y fiesta cortesana, puesto que en la novela de caballerías hispánicas, especialmente avanzado del siglo XVI, muestra al caballero como algo más que un guerrero. Es la suma de este más el elemento de la cortesía, reflejo del fenómeno social que implicó la refuncionalización de la nobleza. Es decir, al cambiar las funciones del caballero en la sociedad, también hay una adaptación a nuevos espacios, y por lo mismo en el caballero ya pesa un código de comportamiento y pauta de convivencia. Sobre esto menciona José Julio Martín Romero, cito, resultaba fundamental conocer las normas de comportamiento cortesano, que no eran sino la continuidad de la cortesía medieval, la forma de comportamiento de la clase dominante que había de ser imitada por aquellos que pretendieran mantenerse en el entorno regio. Fin de cita. Así pues, para mantenerse en la nobleza era necesario adaptarse a las reglas de la misma. Por ello, las actividades del caballero dejaron de limitarse a la guerra y empezaron a tener que ver con su educación social, la vida palaciega y la interacción de damas con damas en nuevos espacios. Y la literatura y sus personajes no quedaron exentos de esta regla. Para hablar de cortesanía, me remito al modelo que fue desarrollado por Castiglione en su libro El cortesano. Esta obra se basa en la síntesis entre los principios de la virtud aristotélica y el decoro ciceroniano, para fundamentar el conjunto de normas de comportamiento que llamamos cortesía o bien buena crianza, a través de las cuales la nobleza buscaba explicar la virtud de los que aspiraban a servir al príncipe y sus acciones. En este retrato del cortesano ideal, Castiglione incluye el conjunto de rasgos propios de la nobleza caballeresca. Una aclaración pertinente. El cortesano fue publicado en 1528 y traducido al castellano por Juan Boscán en 1534. Lo que significa que los primeros autores del género caballeresco hispánico evidentemente no pudieron leer el texto para crear el comportamiento de sus personajes. Esto no implica la inexistencia de la idea de cortesano ideal o de su comportamiento. Al contrario, demuestra que ya existía un ideal, unas normas de actuación de damas y caballeros que todos los hombres cultos conocerían. Si me remito al cortesano para una obra de 1519 como el Clarivalde, es por ser uno de los primeros y más claros manuales de cortesanía de Europa. Según nos recuerda Martín Romero en las novelas de caballería, cito, la corte no siempre es meramente un punto de partida o destino de la andadura caballeresca, sino que se convierte en verdadero escenario de aventuras. Pero lo cortesano no se limita únicamente a este espacio, sino que forma parte de la propia esencia de sus personajes, que en tanto nobles se han de mostrar corteses. Fin de cita. Para demostrar un poco de este conocimiento, volvamos a Clarivalde. El caballero, por su educación, es consciente de las diferencias de protocolo en los países por los que viaja, así que se dedica primero a analizar los modos de cada corte con el fin de no desentonar, como mencionamos por su arribo a la corte del rey de Francia. Volvemos a verlo en su llegada a Inglaterra. Cito, preguntó muy por extenso la manera de la corte, las costumbres de los caballeros y gente principal. Primero quiere conocer para poder actuar. Además, el caballero es políglota, domina la lengua inglesa. Cito, tan diestro era don Félix en aquella lengua como en la de Albana. Como quiera que pensando haberla más menester, mejor procuró de saberla. Fin de cita. Clarivalde puede ser la figura ideal del caballero cortesano, aquel cuya verdadera profesión es el ejercicio de las armas, que ha de tener entonces destreza en el manejo de las mismas, también valor, lealtad, busca de honor a través de hechos de armas, pero también otras cualidades propias de la ética caballeresca, como son el cultivo de la cortesía, el trato con las damas, el bien hablar, lo que justifica este conocimiento de lenguas de Clarivalde, y el escribir.
Y finalmente se da importancia a las prácticas de ocio, que no podían ser cualquiera, pues un caballero andante debía procurar nunca estar ocioso. Entre estas actividades se contaban la caza, los juegos como el ajedrez o las habilidades en la música, la poesía y la danza. Y entonces entramos ya al terreno dancístico y partimos del cuerpo. El ejercicio de las armas requiere cualidades físicas específicas, la postura del cuerpo, la gallardía, agilidad en los torneos y la gracia. Además, el caballero cortesano habrá de tener, y cito, buen ingenio y sea gentil hombre de rostro y de buena disposición de cuerpo y alcance una cierta gracia con su gesto. Fin de cita. Y curiosamente, estas mismas cualidades se requieren para el baile. La danza es mencionada en el cortesano de manera no sistemática dentro del contexto de la discusión sobre conceptos clave como la gracia, la discreción o la honestidad. Después de identificarla como una de las actividades lúdicas propias del ocio de la aristocracia caballeresca, Castiglione define su función dentro del modelo de la cortesanía. La danza puede explicarse entonces como una práctica cuya finalidad fue la de incorporar y exteriorizar el código gestual de la virtud. Esta práctica que presenta la gracia reunía en sí la expresión de la excelencia moral en los gestos mesurados y la excelencia social de quien, favorecido por la constitución corporal adecuada y acostumbrado desde la niñez, podía actuar conforme a las pautas de la educación cortesana. Un caballero bailarín era al fin un hombre educado, y lo mismo pasaba con las damas. Y con ellas Castiglione fue bastante más duro, pues asegura, cito, en el danzar no quería vela con unos movimientos muy vivos y levandos, ni en el cantar o tañer me parecía bien que usase aquellas disminuciones fuertes y replicadas que traen más arte que dulzura. Solamente aproveché para mostrar en ella una vergüenza natural de mujer casta, la cual es contraria a la desvergüenza. Quiero que esta dama tenga noticia de letras, de música, de pinturas, y que sepa danzar bien y traer, como es razón a los que andan con ella en amores, siempre con discreta templanza. Fin de cita. Entonces, la práctica de la música y la danza, cuya principal causa son las mujeres, estaba asociada al ideal caballeresco del amor cortés. Por ello mismo es que damas y caballeros tienen que tener conocimientos de la misma. El baile daba una oportunidad ideal de acercarse a los enamorados, estando en privado y a plena vista a la vez. La primera oportunidad de acercamiento físico de Clarivarte con la princesa de Inglaterra, Dorendaina, es cuando bailan tras los torneos, como ya lo escuchamos, cito, y con esto comenzaron luego a danzar, cada uno de ellos lo hacía bien extremadamente, y como ya sus voluntades estaban prendadas y se amaban, olvidándose los pasos y tornaban al tiempo, no sin parecer bien aquel descuido a los miradores. Y así tuvieron una danza a la costumbre de Inglaterra. Fin de cita. No ahondaré en la función amorosa de la danza, porque además ya nos la contaron, pero sí me detengo en dos aspectos específicos de este pasaje. El primero es el conocimiento de la dama de la cortesía, que no está solo reservado a los caballeros, además de la discreción de la que Castiglione ya nos había hablado. Dorendaina, como Clarivalte, ha quedado enamorada, pero, como menciona Martín Romero, cito, sabe conjugar el saber estar cortesano y la consecución de sus deseos. Aunque estos deseos aparecen siempre como honestos y sensatos, también resulta evidente la fachada cortés. Fin de cita. Conforme avanza la historia, se verá esto por los deseos de contraer matrimonio con el caballero, pero su mesura ante la sugerencia de sus padres de lo mismo. En este episodio particular vemos que sabe aprovechar el momento de baile para acercarse al caballero sin llamar demasiado la atención, y esto permite un momento de habla y de acercamiento y un reconocimiento entre estos futuros amadores. El segundo aspecto que llama la atención del pasaje es la mención al estilo de baile, una danza a la costumbre de Inglaterra. Aunque no se especifican detalles de la misma, queda claro una vez más que el caballero ha aprendido las costumbres de esta corte, que no deben ser las mismas que en su tierra Albania, por lo que vale la pena especificar que no es cualquier danza y que él la domina. Vemos también que en otras novelas de caballería se marcará este conocimiento sobre la variedad de danzas y el manejo de los personajes de las mismas en menciones como en el Belianis de Grecia, donde se dice en las celebraciones del casamiento de la infanta persiana y el duque Alfrión, como, cito, después de haber comido danzaron a su usanza. Una usanza que debía ser particular, ya que se trata de una boda entre creyentes musulmanes. Aunque vemos como única diferencia respecto a la boda entre los cristianos, la sustitución de mezquita a iglesia. Pese a todo, no hay nunca una descripción, aunque ya sabemos que en el Arderique, ¿sí? En el Adramón, no se hace mención a estas usanzas, pues las descripciones de estas festividades, como nos recuerda Luz Divina Cuesta Torre, se basan en la sucesión de los acontecimientos, pero realizando una selección de los elementos más representativos.
El ruido, la música, la numerosa concurrencia de gente, la riqueza en los atavíos, la hermosura de las damas, la ceremonia religiosa, el banquete, la danza y los espectáculos, y finalmente, a veces antes o a veces después de las danzas, los torneos. Sin embargo, y cito, por lo general se olvidan qué tipo de canciones interpretan los músicos, qué alimentos se comen en los banquetes, qué tipos de danzas se bailan. Fin de cita. Ahora pues, no podemos hablar de baile, de conocimiento del mismo y de la cortesanía sin hablar de las cortes, pues el baile también tiene un espacio y un momento designado. El espacio, la corte, aquel donde una cultura expresa su hegemonía, integrando todas las prácticas pertinentes a la producción de sus relaciones sociales. El lugar donde es posible tornear, bailar, jugar, conversar, manejar todo tipo de armas, escribir, hacer música, pintar y obviamente bailar. Y el momento, la fiesta cortesana, aquella donde los nobles tienen oportunidad de reunirse a celebrar, convivir y demostrar su belleza y sus habilidades, un tema que no se deja de lado en la novela de caballería. Nuevamente citando a Cuesta Torre, nos menciona que, cito, un atento recorrido por los libros de caballería revela que la ocasión de fiesta están claramente establecidas. Bodas, bautizos, coronaciones de reyes o grandes señores, visitas de otros a la corte, especialmente recibimientos y despedidas, las festividades religiosas o populares, la fiesta de la investidura caballeresca. Algunas situaciones exigen celebración, haciéndose esta tan imprescindible que, cuando el autor quiere pasar por alto su descripción, se ve obligado a justificarse con una fórmula de breviario. Fin de cita. Así, la fiesta cortesana puede ser variada. Vemos que Clarivarte y Dorendaina se conocen y bailan en las celebraciones tras los torneos de Inglaterra, y volverán a bailar justo antes de acordarse su matrimonio. Cito, llegó a este día la hora de las danzas y todos los señores y caballeros fueron a la fiesta. Comenzaron a danzar así como y con quien el rey lo pedía. Fin de cita. Pero también se podrá bailar como parte de una celebración, tras un recibimiento o entrada triunfal. Por ejemplo, la llegada de una reina, como se ve en el Floristel de Nikea, tercera parte, llega la reina Cleófila a la corte de la reina Siriona. Se hace un recibimiento de los grandes cortesanos, se sirven banquetes y vienen las horas del entretenimiento. Cito, las arpas trujeron y todas y tres y la reina Cleófila con ellas concertada con su arpa, que en extremo lo hacía. Se concentraron que cosas maravillosas era de verlas a todas cuatro, tanto que parecía que otra gloria no podía haber a las que de aquella gozaban, y después de haber tañido y cantado, la reina Cleófila y Diana danzaron, tañendo Daraida y Garaya, tan en extremo como las que en extremo lo hacían, y después danzaron juntas Daraida y Garaya, tañendo otras doncellas que lo sabían muy bien hacer. Fin de cita. El espacio sigue siendo el cortesano, la ocasión sigue siendo la celebración, pero en este caso la presencia será solo femenina. La descripción de este baile nos lleva a otro aspecto a considerar, las parejas. Cuesta Torre nos habla de los bailes en esta celebración, señalando que en algunas ocasiones se realizan danzas y bailes, a veces pormenorizando las parejas que se forman, y estas no siempre corresponderán a los enamorados. En el fragmento que vimos del Florisel, por ejemplo, se intercalan solamente damas que danzan, pero en otras obras se seguirá, como en el Clarivalte, las instrucciones del rey. Vemos en el Félix Magno, por ejemplo, una fuerte tendencia a narrar las parejas de baile que se han formado. Cito, y luego otro día se cansó Fanio con la infanta Septialaxa, y aquel día danzó el emperador con ella, y Félix Magno danzó con la emperatriz, y otros caballeros con las infantes que más amaban. Aunque se dice que otros caballeros bailaron con infantas que amaban, la infanta que se ha casado, la principal de la celebración, baila con el caballero principal, o el de más alto rango, el emperador, y Félix Magno, el mejor caballero y protagonista, con la dama más importante, que sería la emperatriz. Vemos adelante una nueva descripción de bailes en los que se presentan los elementos antes mencionados, el espacio cortesano, la fiesta cortesana, los personajes que conocen el código de comportamiento, las parejas que bailan y la fórmula de Breviati por la cual no se describe más la fiesta. Y después de las mesas fueron levantadas, el rey Félix Magno y a todos caballeros pasaron donde era la reina y la princesa Leonorinda con las otras infantas y doncellas. Y allí se comenzó una gran fiesta, y don Clarís de Altamar danzó con la infanta Califa, Félix Magno danzó con la infanta Belianisa, larga lista de caballeros danzando, y muchos otros caballeros de gran cuenta y grandes señores danzaron en aquellas fiestas con otras infantas y doncellas, los cuales aquí no se ponen porque sería nunca acabar de contarlo, sino saber que así en Belandia como en toda España se hicieron grandes fiestas. La descripción de los elementos constitutivos de la fiesta es también tópica. Así cerramos el pasaje explicando que no solo en Belandia, sino en toda España se hicieron grandes fiestas.
Y por supuesto las doncellas y las damas eran las más hermosas y los caballeros todos de alta guisa, y tópica también es la eliminación de algunos elementos de la fiesta o la intensificación de unos por encima de otros. Pero, como todo en el género caballeresco, el hecho de que estuviera creado a partir de una estructura formulística y se repitan estos tópicos no implica que todas las fiestas cortesanas con sus correspondientes bailes fueran iguales. Así, las fiestas son exitosas en función de la variedad de detalles que se da en estos episodios. Eso sí, nunca especificando más características de los bailes, pues los personajes como los receptores corteses de la obra sabrán la usanza a la que danzan. Hasta ahora hemos mencionado episodios tópicos que cumplen con espacios, tiempos y descripciones, pero toda regla tiene tu excepción y veremos ahora una de ellas. No con el fin de contradecir todo lo que aquí he dicho, sino con el fin de observar cómo estas prácticas cortesanas, estos comportamientos correctos, fueron llevados por algunos autores a espacios y momentos menos cortesanos con éxito. Y por algunos autores me refiero, por supuesto, a Feliciano de Silva. Último ejemplo, lo prometo. En la tercera parte del Florisel de Nicea nos encontramos con la doncella Daraida, el caballero disfrazado, que ha dejado la corte de Sidonia y va por los caminos. Se detiene con su compañía en una hermosa alameda y se nos narra, cito, se aparearon para comer allí de lo que traían y reposar la siesta. Daraida no tenía ni podía tener ningún placer, y menos la doncella que la llevaba. Mas por alegrarla sus doncellas Galinda y Sirenda, que así habían de nombre, le pusieron la arma en las manos y le rogaron que la tañese, que querían bailar. Y ella, como muy graciosa y bien acondicionada fuese por les dar placer, lo hizo. Y ellas comienzan de bailar con muchas solas, a todos daban. Fin de cita. En este baile no tenemos ni la corte, ni la fiesta, pero sí a los cortesanos. Silva en este episodio saca el espectáculo cortesano de su ambiente habitual, pero solo porque sus personajes siguen siendo parte de ella, y su comportamiento también. La función de la danza aquí es la de entretener. Diana Campo nos menciona que para los cortesanos, cito, la práctica de la música y la danza tenía la finalidad de proporcionarles alegría y juego, a la vez que conducirles a desarrollar un buen gusto ético y estético que debía inclinarles a la preferencia por lo bello. Fin de cita. En este episodio, la danza de las doncellas pretende proporcionar alegría, y Daraida responde a la gracia y cortesanía de la que habla Castiglione al mencionar que una dama, si alguna vez le dijeren que dance o tañe o cante, debe esperar primero que se lo rueguen un poco. Demostrando que, aunque en realidad es un caballero, conoce el comportamiento cortesano adecuado de una dama, y solo tañe el arpa porque le han insistido en ello, ya que no podía tener ningún placer. Por supuesto, no es partícipe de la danza. Este episodio nos permite ver esta cortesanía fuera de su espacio habitual, como los personajes correctos, que conocen los códigos correctos, pueden salir de las cortes y seguir comportándose con gracia, decoro e ingenio. Y demuestra la mezcla de espacios y actividades, pues la floresta ya no es solo el espacio de la guerra y la aventura, por un momento, también es del ocio, la alegría, el esparcimiento y la cortesanía. Y nos remite a lo que ya habíamos mencionado de Martín Romero. Lo cortesano no se limita únicamente a este espacio, sino que forma parte de la propia esencia de los personajes, que en tanto nobles se han de mostrar corteses. A modo de conclusión, porque hacer un recorrido por todas las danzas de todas las novelas de caballería sería una labor titánica, podemos decir que el género caballeresco ha hecho una asimilación de la situación histórica y social que la rodea, haciendo de las cortes un espacio natural para sus protagonistas, algo más que un lugar de paso o descanso, dándole a la caballería un lugar que justifica la existencia de sus principales receptores, los cortesanos, puntualizando además, directa o indirectamente, las normas que crean la cortesanía, que cambian y se actualizan en la ficción al tiempo que en la realidad histórica lo hacían. Y con esto, no solo se incorpora el espacio físico en sí, sino también, y sobre todo, sus actividades. Caballeros y damas no solo andarán por los caminos o se enamorarán, también convivirán de acuerdo a pautas de comportamiento, mismas que se verán reflejadas en todas sus posibles actividades de ocio productivo, claro está. Así, el perfecto caballero andante será también el perfecto cortesano, y descrito a profundidad o no, baila. Gracias. Muchas gracias, Nacheli, por mostrarnos la importancia del baile en estas prácticas de cortesanía. Y tenemos unos minutos para preguntas, comentarios. Aprovechen. Sí, adelante. Bueno, felicidades a los dos. Y creo que algo que a lo mejor... Gracias. Bueno, felicidades a los dos. Y creo que algo importante que a lo mejor no quedó señalado, la idea de que finalmente los bailes aquí aparecen siempre
ligados a la fiesta, ¿ya? Y que eso es interesante porque, bueno, evidentemente el ámbito caballeresco pues habla de un ambiente cortesano. Y lo interesante también a partir de lo que estás diciendo, Nayeli, y bueno, complementando AXA, la idea de por qué el baile es propio para el encuentro de los dos sexos, evidentemente porque es el único momento que hay una cercanía corporal y esto permite interrelacionarse, mientras que la norma no lo permite. Y esto tiene que ver casi hasta el baile de Romeo y Julieta, ¿no? ¿Cuál es el único momento que pueden hablar? Pues cuando están cerca, los demás no escuchan. Y curiosamente también con el ejemplo de Nayeli, ¿cuál es otro espacio? Cuando aparentemente están las mujeres solas, que esté disfrazado el caballero. Bueno, eso es otra cosa. Pero es entretenimiento cuando las mujeres están solas. Porque el baile entre hombre, mujer, creo que a partir de lo que ustedes dijeron, solamente en ambientes donde hay testigos de que no vaya a pasar a mayores, ¿no? O sea, creo que esto es algo interesante que deduzco de lo que ustedes hicieron. Y creo que habría que decirlo un poco, ¿no? Es este sentido. Y incluso también pensar, porque el ejemplo de la Madiz, que hay muy poco baile, tenga que ver también con el origen de los escritores caballeros. O sea, entre más cortesano, más fiesta. O sea, son apuntes más que nada. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. Efectivamente es muy interesante. Cercanía donde permite que se hable casi al oído, ¿no? Entonces, sí, películas y series, ¿no? Sí, muchas gracias. Creo que sí es importante esto, ¿no? Y lo del origen de los son tesis o artículos que hay que hacer. Sí, tenemos otra. Hola, muchas gracias por todo lo que nos están regalando. Me llamo Lucrecia y bueno, soy ignorante en literatura y pido una disculpa, de verdad, pero me llamó la atención Axayácatl, cuando mencionabas el caballero de la rosa y la princesa, dijiste que en privado esa princesa le hizo varias preguntas a ese caballero. ¿Qué preguntas le habrá hecho? Pues la verdad que ahora no las recuerdo, creo que no las dicen, ¿no? Simplemente es conocer y saber cosas de él, ¿no? Ajá, pero no, en aquella época, están las preguntas. Esas mujeres de ese nivel social, ¿qué podrían haber preguntado? Bueno, como es caballero y además ella es princesa, pues lo que tiene que saber son más bien como pues, su haber y sus hazañas y lo que ha hecho, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, yo creo que más bien es eso, ¿no? Un poco, no tampoco puede ser muy indiscreta ella, ¿no? Aunque lo ame. Carlos, ¿querías decir algo de eso? Claro, porque además no sabe, ¿no? Él le dijo, me tienes que decir tu nombre antes de ir, quiero saber tu nombre. Recuerden que muchas veces los caballeros van con otro nombre u otra identidad, ¿no? Que no se sabe. Y entonces él le promete, ¿no? Al principio dice, le prometió que le iba a decir antes de irse de Inglaterra quién era. Entonces, bueno, además del nombre, quizá justo también otros datos, ¿no? Tenemos otra pregunta. Bueno, sí, siguiendo un poco lo que decía Carlos, Nayeli, mencionaste en determinado momento la hora del baile, entonces quiere decir como que estaba definido, ¿no? En una parte de tu presentación, y viene después de la comida, ¿no? Entonces, diríamos, estaba como reglamentado todo este asunto, y bueno, aquí me parece que estamos abriendo un nuevo campo de estudio, porque al parecer no nos habíamos fijado en este tipo de detalles que ahora están resultando realmente importantes, incluso de danzando se entiende la gente, la parejita por lo menos, perdón. Increíble.
de hecho sí llama la atención al momento de estar mirando cómo se desarrollan estas fiestas cortesanas y cómo se describen en los libros de caballería. Suele haber una sucesión muy específica de los eventos. Vienen los recibimientos, los saludos entre los cortesanos, todo este momento de magnificencia, y luego se ponen las tablas para la cena y se nos explica sin falta, retiraron las tablas y danzaron. Normalmente casi como fórmula exacta. Una última pregunta y creo, bueno, ¿puedo? Bueno, un placer escucharlos, muchísimas gracias. Sí, estamos aprendiendo un montón. Y Axa, te quería preguntar, me llamó muchísimo la atención cuando en una de las novelas de caballerías hablabas de este contraste entre música lenta, muy lenta, y la danza rápida, y luego música rápida y la danza lenta. Eso me interesó un montón porque como si viéramos ahí los preludios de la danza barroco, de las posibilidades de concordia de opuestos en lo barroco. Y te quería preguntar qué pasa y bueno, ¿y en qué novela es? Creo que era el Ladramón, si no me equivoco, Okay. ¿no? Y es bastante temprano el Ladramón, ¿no? Es como, no es tan de las tardías, ¿no? Pero lo que interesante es que, pues sí, la descripción de los diferentes bailes, era creo que la griega que decían, ¿no? Que era como que cambiaba y que rápido, y que conforme tocaban los instrumentos rápido, ellos iban rápido, y que conforme tocaban lento o más lento, ellos iban más lento. Era un poco esto, ¿no? Como... Pero dijiste en un momento que era al revés, o sea, que la música era rápida y que la danza era lenta, y ¿no? Exacto. Las parejas iban lento. Eso sí. Ajá. Sí. Y que medio chocaban, ¿no? Entre ellos, sí. Sí, me interesó porque como si ahí hubiera, pues sí, semillitas para el barroco, ¿no? Después. Y claro. nada más, y bueno, también Nacheli, me interesó la parte en la que dijiste que eso, ¿no? Primero comen y luego bailan en estas estructuras. ¿Ahí en qué novela es? Porque me va a servir para el otro homenaje a Aurelio de la mesa tenemos puesta y te voy a citar. Sucede en casi todas. En casi todas. Lo veo en el Clarivalte, en el Belianis de Grecia, también esta misma fórmula, levantaron las tablas y luego danzaron. Ok, gracias. Y ya lo último, nada más anuncio de la presentación, cuando hablaste, Axa, de la morisca, va a haber un momento de morisca bailada por Magdalena Villarán, pero que es una coreografía de David Serna, y justo lo que me explicaba Magdalena es que hay un contraste, porque la coreografía es como a la usanza de la morisca, pero con la música de la rota, que no sabemos cuál es la coreografía, entonces va a estar muy interesante. Y también vamos a tener una baja danza que, bueno, la montó Magdalena Villarán, y justo es esto que explicabas, ¿no? Que está muy pegados los pies a la tierra y no se puede mirar demasiado. Por eso me intrigó que a la usanza de Inglaterra sí pudiera haber beso, porque cuando hemos practicado Magdalena y yo la baja danza, me dice, me estás mirando demasiado. Es como, hay que tener recato. Entonces eso del beso a la usanza de Inglaterra está increíble. Y ya, muchísimas gracias de escucharlos. Sí, bueno, rápidamente, ahora que están comentando sobre los tiempos de la comida y la danza, y si les interesa, pasándolo a otros ámbitos, en la novela italiana también es muy común que la gente se reúne, come, después se levanta la mesa, bailan, cantan, juegan y cuentan sus novelas. O sea, es también, creo que hay un ejercicio constante ahí que podríamos rastrear, no solamente en novelas de caballería, sino también en otros géneros, y que nos habla de la importancia de la danza en la vida cotidiana de las personas. O sea, no, vamos, aquí lo estamos viendo en el aspecto cortesano, pero bueno,
las novelas pues generalmente son mercaderes o gente que no pertenece, bueno, no es noble, vamos. Entonces, bueno, creo que es bastante interesante ir registrando esto. Y ya. Gracias. Nayeli, me llamó la atención cuando decías que había un hombre y una mujer que ya se gustaban y que entonces estaban muy emocionados de que iban a tener una cercanía a través de la danza, ¿no? Pero como que no querían que los demás se dieran cuenta. ¿Cómo te imaginabas tú esa situación para que dijiste que querían tener intimidad, pero a la vez pasar desapercibidos para los demás? Qué difícil, ¿no? ¿Cómo le habrán hecho? ¿Cómo te imaginas tú esa escena? Gracias. Uy, es buena pregunta. Yo mencionaba justamente, y este es el ejemplo del Clarivalte, en donde están ya desde el principio los personajes enamorados, se acaban de conocer, él fue el mejor caballero, la impresión de ella se aman, y en este momento, que es el momento de la danza, es como una posibilidad de estar, aunque están a la vista de todo, en privado, y están tan enamorados y mirándose el uno a otro que incluso se equivocan en los pasos de danza. Entonces, yo imagino como que se les dibuja todo lo demás. Las otras parejas no hay, el resto de la corte quién sabe qué está haciendo, bailan juntos, se están mirando. Esta usanza de Inglaterra, que ya supimos que puede permitir besos, les da esta posibilidad. Si después ya se retiraron y les preguntaron cosas, tendremos que imaginarnos cómo fue, porque por supuesto tiene que haber cierto decoro, cierta honestidad de la dama, que no podían quedarse sola con un caballero, así que lo que pudieron hacer seguramente fue eso, imaginarse que era su baile y los demás no estaban.